Hola, nosotros somos de la Universidad de América Latina en el estado de Puebla. Actualmente estamos cursando el cuarto semestre en la licenciatura de fisioterapia. Nuestros integrantes son Cortés Vargas María Fernanda, Cuasit Ortiz Jacqueline, Flores Gutiérrez Edith, Jiménez Chávez Montserrat y Soto Méndez Luz Edith. Nosotros tenemos el gusto de presentarles las fases de la marcha. ¿Pero sabes qué es la marcha? Bueno, la marcha es definida como el paso bípedo que utiliza la raza humana para desplazarse de un lugar a otro con un bajo esfuerzo y un mínimo consumo energético. Ahora deberemos conocer los siguientes conceptos. Paso. Littre define el paso como la distancia existente de talón a talón que separa dos apoyos del mismo pie. Ciclo de la marcha. Este se define como el intervalo de tiempo que separa las sucesivas apariciones de uno de los acontecimientos repetitivos de la locomoción. Es decir, este ciclo comienza cuando un pie tiene el primer contacto con el suelo y termina cuando el mismo pie vuelve a contactar la superficie. Entonces, la marcha está constituida por una sucesión de apoyos dobles, es decir, los dos pies en el suelo, y de apoyo unilateral, es decir, un pie en el suelo. El ciclo de la marcha también puede describirse como la sucesión de dos fases principales, que se dan en la extremidad inferior derecha. Una es la fase de apoyo o soporte y la dos es la fase oscilante o de balanceo. Ahora explicaremos las fases de soporte o apoyo. Primera fase, contacto inicial. En esta fase será el primer contacto del pie con el suelo y normalmente se da con el talón y se considera el inicio del ciclo de la marcha. Segunda fase, respuesta a la carga. En esta fase todo el pie hará contacto con el piso. Ya no hay solo el talón y el peso se va dirigido a esa extremidad adelantada. Tercera fase, soporte medio. En esta fase, la extremidad contralateral ya no toca el piso y el peso del cuerpo se va dirigido a la cabeza de los metatarsianos. En esta fase, o la transferencia del peso, se da por la rotación que hace la tibia sobre el pie estático. Cuarta fase, soporte terminal o final. En esta fase, el talón pasa el peso hacia los dedos al levantarse y transfiere la carga del pie contralateral, el cual entrará en contacto con el piso. Y finalmente la última fase, fase del prebalanceo o previa a la oscilación. Esta fase es la transición entre la fase de soporte y la de balanceo, y es cuando el pie contralateral tiene contacto con el piso y el pie ipsilateral se despega del piso y el peso pasa de una extremidad a otra. Fase de balanceo o de oscilación. Dividida en tres, vamos a tener en primer lugar al balanceo inicial, el cual va a empezar cuando los dedos de nuestro pie que estaba en apoyo se despeguen del piso. Para que esto suceda, la rodilla tendrá que estar en una flexión de 60 grados, para así poder permitir el movimiento. El muslo, que se encuentra directamente debajo del cuerpo y también paralelo a la extremidad inferior contralateral, va a soportar el peso total en ese instante. En segundo lugar, vamos a tener al balanceo medio. Durante esta subfase, la rodilla se flexiona en su máxima posibilidad para después ir extendiéndose poco a poco. Nuestro pie permanece despegado del suelo y va a terminar cuando la tibia se disponga en posición perpendicular hacia el piso. Por último, tenemos al balanceo terminal. La pierna, como ya lo había dicho, se extiende y estructuras de esta, como la tibia, van a quedar perpendiculares al piso, proceso en el cual el pie se va a preparar para entrar en contacto con el suelo y así aceptar la carga total durante el contacto inicial. Para los métodos de análisis del ciclo de la marcha, se pueden utilizar métodos cualitativos, como es la observación del patrón de marcha en pasarela, o elementos instrumentales para la obtención de datos cuantitativos, considerando que es un método más objetivo para la valoración.
Para el análisis de la marcha se utilizan métodos clínicos e instrumentales. Parámetros espaciales: longitud del paso, distancia lineal entre el contacto inicial del talón de una extremidad y el de la extremidad contralateral. Aproximadamente son 40 centímetros, aunque esto puede depender de la estatura del individuo. Segundo, altura del paso. El movimiento de las extremidades inferiores otorga una altura de 5 centímetros al paso. Esto evita que los pies arrastren. Tercero, longitud de zancada. Distancia lineal entre dos contactos de talón consecutivos de la misma extremidad. Cuarto, ángulo del paso o ángulo de la marcha. Se refiere a la orientación del pie durante el apoyo. El eje longitudinal de cada pie forma un ángulo con la línea de progresión. Quinto, ángulo de paso o amplitud de base. Es la distancia entre ambos pies, generalmente entre los talones, que representa la medida de la base de sustentación y equivale a 5 a 10 centímetros. Está relacionada directamente con la estabilidad y el equilibrio. Los parámetros temporales son los siguientes. El apoyo. Este es el porcentaje del ciclo total de la marcha durante el cual el cuerpo se encuentra apoyado sobre una sola pierna. El balanceo. Este es el porcentaje del ciclo de la marcha durante el cual la extremidad inferior permanece en el aire y avanza hacia adelante. El doble apoyo. Este es el porcentaje del ciclo de la marcha en el cual ambos pies contactan el suelo. El periodo de zancada. Este es el lapso de tiempo en el que transcurren dos eventos idénticos sucesivos del mismo pie, generalmente entre dos contactos iniciales de la misma extremidad inferior. El periodo de soporte o apoyo. Este es el tiempo que transcurre desde que el pie hace contacto con el piso hasta el momento de despegue de los dedos del mismo pie. El periodo de balanceo. Este es el tiempo transcurrido entre el instante de despegue de los dedos hasta el punto de contacto inicial de un mismo pie. Por último, la cadencia. Este es el número de pasos por unidad de tiempo. Generalmente se mide en 1 minuto. La frecuencia determina el ritmo y rapidez de la marcha. Para terminar, hablaremos sobre algunos factores que intervienen en la marcha. Estos se van a categorizar en 6, los cuales van a ser extrínsecos, intrínsecos, físicos, psicológicos, fisiológicos y patológicos. En los extrínsecos vamos a encontrar el terreno, el tipo de calzado, el vestido y el transporte de carga. En los intrínsecos, en cambio, vamos a encontrar la edad y el sexo. En físicos vamos a encontrar medidas antropométricas, las cuales van a poder ser peso, talla, quizá los pliegues cutáneos, etc. En psicológicos vamos a encontrar aquellos relacionados con la personalidad y las emociones de cada persona. Fisiológicos va a estar relacionado al periodo de gestación y proceso normal de nuestro envejecimiento. Y por último, en patológicos, vamos a encontrar aquellos traumatismos, patologías neurológicas, musculoesqueléticas o también trastornos psiquiátricos.